Miedo a ser normal. ¿Cómo pasé de tener esa frase de miedo a ser normal, de vivir en miedo a ser normal, a vivir en un lema, en un eslogan, en una filosofía de tu grandeza? En este podcast vas a escuchar la historia de inicio a fin, cómo llegué hasta aquí hoy y sé que te va a encantar. Vamos a verlo. Hola, súper bienvenidos a otro episodio de Tu Grandeza. Y bueno, primero que todo agradecer a las cientos, miles de personas que se conectan en diferentes ciudades, países del mundo, que cada vez que veo esas estadísticas me llenan de amor, de verdad, de gratitud, de saber que me escuchan en Alemania, México, Perú, Colombia, España, Argentina, Estados Unidos. Y yo digo, bueno, de verdad, estamos llegando a más personas con parte de mi historia, ¿no? Al final son análisis acerca de cosas que vivo, cosas que me gustaría que la gente hiciera, porque es, son cosas que he vivido. Entonces, siempre doy herramientas, historias y demás. Pero hoy tengo un episodio muy particular y el episodio es de un video que en estos días monté un reel y la verdad tuve muy buenos comentarios. Y dije, bueno, voy a hacer un capítulo sobre esto porque, claro, en un reel uno habla en 2 minutos y trata de contar parte de la historia, y, pero hay algo más que contar, ¿sí? En ese reel hablé un poco bueno, de lo que a veces nos sentimos como medio raros, ¿no? Como la oveja negra de la familia, ¿no? Y, y, y eso voy a contarte un poco de la historia, ¿no? Porque digamos que, claro, aquí hablo mucho de cosas que me están pasando en la actualidad. Sin embargo, hay algo de cómo empezó todo, ¿no? Cómo empezó todo, y hoy voy a hacer un recuento de eso. Porque todo empezó un día que me di cuenta, llegué a una conclusión muy bonita y es miedo a ser normal. Por cierto, los inicios de este podcast se llamaba así. Este podcast se llamaba Miedo a ser normal, porque empecé a tener como una sensación de que yo no quería ser normal. Sin embargo, te quiero decir algo, es que nunca lo fui. Sí, nunca lo fui. Pero al principio sentía una sensación de que por creencias, por patrones, por sociedad, me llevaba a vivir en una normalidad, ¿no? En sobrevivir o en una vida que yo no quería vivir, pero había algo dentro de mí que me decía que eso no era. Entonces, ahí arranca, o sea, hoy voy a hablar de eso, te cuento que eso pasó en el 2012, 2013 aproximadamente. Sin embargo, voy a contar parte de atrás. Y es que desde muy joven, desde muy pelado, desde muy chiquito, yo he sido algo muy particular. ¿Por qué? Porque desde el colegio he sido eh, muy inquieto, ¿no? Muy inquieto. Por cierto, en el colegio yo era de las personas o de los niños que quería jugar todos los deportes, ¿no? Quería jugar todos los deportes, jugaba tenis, basquetbol, voleibol, balonmano, fútbol, y eso era el mismo, prácticamente era como el mismo profesor de educación física para todo, y yo quería participar en todos los torneos, pero te estoy hablando desde los 6 años, ¿no? Yo creo que mi mamá quería que yo practicara otros deportes como que tenis, patinaje, bueno, cosas así como más sofisticadas. Y bueno, no, a mí me gustaba mucho más el fútbol, ¿no? Me gustaba revolcarme como el fútbol, el baloncesto, el voleibol, me encantaba. Y bueno, la verdad es que no me daba el tiempo porque las actividades eran a la misma hora, entonces me tocó decidir, ¿no? Y me fui por el fútbol y me dediqué a eso. También era una persona tan inquieta que en el colegio, en las clases, los profesores pues no sabían dónde ponerme, ¿no? No sabía si ponerme adelante, atrás, donde me pusiera. Si me ponían adelante, me ponía a hablar prácticamente con el tablero, no dejaba dar clase. Entonces, eh, te cuento eso porque al final, eh, bajo las acusaciones, ¿sí?
me hacían sentir como raro, o sea, me hacían sentir que yo era algo raro y que no iba a encajar en una sociedad, ¿no? Que no iba a encajar en la sociedad. La verdad, cuando le ponía las quejas a mis papás, creo que le daban más rabia a mis papás era que los hicieran ir a contarles cosas malas que ellos me regañaran, ¿no? Mis padres siempre fueron unas personas que me exigieron mucho, pues, por el tema académico, pero no porque fuera indisciplinado y esas cosas, ¿no? No era por ahí, no era por ahí realmente. Sin embargo sin embargo, pues, todo eso fue cogiendo, fuerza, para mí, porque, claro, habían profesores que hoy lo entiendo y me juzgaban, ¿no? Me juzgaban bastante. Recuerdo mucho, con mucho amor, una profesora que me quería mucho y ella siempre me daba mucho amor, ella me abrazaba, me decía que yo era muy especial. Por cierto, la recuerdo mucho, se llama Emilia. ¿Dónde estará Emilia? Pero era espectacular esa profe. Sin embargo, había otras que prácticamente yo creo que me odiaban porque yo les hacía sus clases imposibles. Y así fui creciendo. em, y tampoco era que me gustaba estudiar, ¿no? O sea, leer esas cosas tampoco me llamaba la atención. Entonces, te lo digo, te cuento eso porque así empecé a crecer desde, digamos, desde esa persona que era inquieta. Ah, también me decían que yo no sabía hablar, ¿no? Que había palabras que no pronunciaba, que me ponían en fonondióloga, en que yo no escuchaba, me ponían un montón de terapias con el psicólogo, y a mí todas esas cosas como que al final me daban rabia, porque yo decía, pero ¿por qué me ponen a mí en todas estas huevonadas? No decía esa palabra en ese momento, ¿no? Pero yo decía, ve, pero ¿por qué me ponen en todo esto? O sea, hay 35 estudiantes, niños en mi salón, y yo prácticamente era el único que me ponían en eso. De todo el colegio, si íbamos 10 personas a esas terapias, eran mucho. Entonces, eso me hacía sentir como harto, como que me daba pereza, me daba rabia, porque además decía que era mi mamá la que me hacía ir a esas cosas. Bueno, en fin, fui creciendo, así fui. Em, ya después hay algo importante aquí para contarte y es, poco a poco yo fui identificando que, que yo cuando quería algo lo lograba. Y, y, y así fue. Hubo en el primer colegio que estuve, yo solo estuve en dos colegios, en el primer colegio, cuando tuve que hacer ese cambio de colegio, aquí pasó algo interesante, es que cuando me cambié de colegio, en ese otro colegio, me sentí muy perdido, muy perdido. Yo dije, ¿qué hice en los últimos 3 años? Porque yo no entiendo nada de lo que hablan en clase. O sea, no entiendo nada. O sea, nada es nada. Estaba en octavo de bachillerato, o sea, tercero de bachillerato, octavo, que lo llamábamos en Colombia, y yo no entendía nada de lo que me hablaban, ni de multiplicar, ni de dividir, ni de decimales, ni de ninguna era industrial, ni revolución francesa, ni de dónde quedaban los departamentos de Colombia. O sea, estaba más perdido y yo decía, pero ¿esto dónde? O mi colegio anterior era muy malo o yo realmente era muy despistado. Entonces, al final, tomé una decisión y es, yo me quiero poner al día. Y me puse al día. En ese momento me puse al día. Yo dije, vamos a poner al día. Me gustaba mucho el fútbol, entonces el sacrificado era el fútbol porque debía salir de estudiar a irme a poner al día con un profesor privado. Estuve con clases con un profesor privado durante 2 años, colocándome al día de casi todas las materias, desde biología, matemáticas, geometría, inglés, español, bueno, en fin, un montón de cosas. Pero yo no lo tomé como una venganza, sino que de verdad yo quería mejorar. Yo tenía un deseo por dentro de mejorar. Además, me sentía, porque las personas que están a mi alrededor, era un colegio que, digamos, económicamente podía ser más económico, pero las personas, yo sentía que eran más inteligentes, o sea, yo sentía que eran como más estudiosas, entonces me sentía ya como muy mal porque yo decía, no, pues yo quiero encajar, ¿no? Encajar en la sociedad. Y bueno, así fue. Y ahí te quiero contar algo. Y es que, y esto es parte de lo que dije en el reel, y es también cuando nos sentimos así raros,
también buscamos cómo encajar socialmente, familiarmente, con nuestros amigos. Nosotros tratamos de encajar. ¿Por qué? Porque me costaba la crítica, el que dirán, el cuestionamiento, eh, te genera dudas, entonces vos decís, bueno, pero, y te hacen preguntas difíciles, ¿no? Sí, preguntas como que, bueno, y si no estudias, ¿qué vas a hacer? Entonces, como no sabes qué hacer, no tenés otra respuesta, pues simplemente estudias, ¿sí? Em, entonces, ese tipo de cosas empezó yo entiendo hoy que esas cosas fueron generando también cosas positivas y cosas que me limitaban en algún momento. Cosas positivas era que yo al final entendí que forjé algunas cosas como el carácter, la disciplina, los hábitos, el cumplimiento, eh, pero no perdí algo que fue mi esencia. Yo no perdí mi esencia de ser amiguero, de ser respetuoso, de ser responsable, de ser, digamos, de disfrutar, porque disfrutaba hacer deporte, era apasionado con el deporte a lo máximo, ¿sí? Digamos que en el fútbol y este tema también fue como que al principio las personas como que, bueno, este man no es tan bueno al principio, pero yo me adapto muy rápido y aprendo las cosas muy rápido. Entonces me volví muy bueno, muy rápido jugando fútbol porque jugué con personas muy buenas en su momento. Entonces, en ese momento, te estoy contando parte de la historia porque quiero encajarlo con algo. Y es que cuando ya me gradué de la universidad, bueno, cuando me gradué del colegio, yo había algo dentro de mí que yo no sabía cómo decirte, no, ni sé cómo explicártelo. Y es que yo le decía a mis papás que yo no quiero estudiar, pero tampoco sabía qué hacer. ¿Sí? Entonces yo les decía, pero yo no quiero estudiar. Y me llevaban a hacer las universidades, a ver las universidades y demás. Y yo un día dije, me gustaría irme para Bogotá. Y la respuesta fue no, por algunas situaciones. Yo dije, ok, yo lo asumí, está bien, pero me fui para Estados Unidos 6 meses, vi Estados Unidos y me gustó. Sin embargo, yo dije, no, yo me quiero regresar, me regresé, pero yo también me sentía muy desarraigado, o sea, como muy desprendido de todo, ¿no? O sea, es decir, pues, si me alejo de mis amigos está bien, si me alejo de mi familia también está bien, o sea, como que todo me daba igual porque tampoco sabía qué hacer. Entonces, así de todo, entré a estudiar a una de las buenas universidades en Colombia o en Cali. em, y con decirte, la gente se reía en en la universidad porque decía, pero vos pasaste a economía, ¿por qué lo cambiaste a última hora? Literalmente fue casi un Tin Marín de dos pingües. O sea, yo puse marketing, economía y empecé con el dedito a señalar y yo decía, pero ¿cuál de las tres elijo? ¿Cuál de las tres elijo? Porque ya había pasado para economía y yo decía, ¿cuál de las tres? ¿En cuál estudio menos? Y yo dije, no, administración. Pero también fue porque siempre he tenido como que, bueno, pero yo quiero hacer empresa, yo quiero montar negocio, yo quiero ganar plata. Y yo dije, un economista montado, metido en una oficina, pensaba yo, ¿no? Ahí dentro de mi inocencia. Y yo dije, no, entonces administración. Y además me gustó mucho esa universidad porque tenía un campo deportivo espectacular. Entonces, como que todo me arraigó. El fútbol siempre fue algo que viví muy apasionado, pero siempre me llevó a conectarme con cosas o abrirme oportunidades, ¿sí? Siempre, siempre, siempre me llevó a abrirme oportunidades. Entonces, realmente así fue. En el colegio no me sentí raro, la verdad. En la universidad, perdón, no me sentí raro. Fue normal, ¿sí? Porque ya ahí vos ves de todo. Literalmente, ahí ya ves gente rara. O sea, ves el ponquero, o sea, ves el hippie, ves los que son muy pupi o muy fancy, ya empezás a ver de todo. Entonces, como que te quitas tanto paradigma y tanta huevonada que traes del colegio. Sí, porque en el colegio al final todos con el uniforme, vestidos igual, lo más raro que te ponía eran unos tenis diferentes. Por cierto, la gente se ponía tenis blanco y yo me quería poner tenis rojos. La gente se ponía la camiseta por dentro y yo me la quería poner por fuera. La gente se quería poner zapatos o tenis para diario, pues, y yo me quería poner zapatos más lisos. O sea, siempre busqué cómo usar las cosas como diferente, ¿no? Y también tuve un amigo, que por cierto amo mucho, quiero mucho,
él siempre me incitaba o me buscaba, hey, vamos a comprar ropa y comprar ropa diferente, de marca, pero como que extraña, pero también de marca buena, de calidad. Entonces empecé a adaptar ciertas cosas que hoy en digo, claro, desde ahí vengo buscando como una esencia de que hay cosas que me gustan normales, pero hay otras cosas que me gusta ser como diferente y no porque quiero resaltar realmente, sino porque me gusta, me atrae esas cosas. Entonces la universidad fue así particular, mis papás se fueron para España en ese momento, yo tenía 19 años recién cumplidos, yo me quedé solo, en ese momento siento que eso fue un hito importante en mi vida porque yo ahí forjé literalmente, me desapegué de muchas cosas que mis papás hacían por mí y también entendí muchas cosas, digamos, que a veces vi que los jóvenes aprenden ya después cuando salen de sus casas o salen de la universidad. Yo lo entendí recién entrando a la universidad. O también lo entienden jóvenes que de pronto venían a estudiar de otras ciudades. Y es que simplemente tú eres responsable de todo. O sea, literalmente eres responsable de todo. Eres responsable de si te dan 2.000 pesos o $2 o 2 euros, tú eres responsable de eso, porque eso puede ser para todo un lunes o para toda la semana o para todo el mes. O sea, ya tienes la responsabilidad. Y si se te acaba, tienes que responder por ti, porque uno, tienes a tus papás a 8 horas de diferencia, viviendo una situación en la cual no te sentías cómodo de pedir, entonces yo solucionaba. Entonces, como desde muy pequeño vendo cosas, vendo brownies, hice fiestas, minitecas, promoví cosas. Yo veía en mi casa qué vender, yo vendía libros viejos, cosas que mis papás no usaban, mi papá era agricultor, entonces yo veía que él sacaba tomates, naranjas, yo vendía eso a los vecinos, yo me iba puerta a puerta vendiendo naranjas, tomates, ofreciéndole a la gente. Entonces, claro, yo ya venía con ese ADN, entonces, claro, en la universidad yo traía ropa de Estados Unidos, unos amigos vendían ropa y yo le decía, ¿sabes qué? Pásame tu camiseta, yo te la compro y te genero ventas. Y así empecé. Y yo vendía camisetas en la universidad, por cierto, me estoy acordando en este momento haciendo este podcast, yo vendía camisetas en la universidad, promovía fiestas y además trabajaba en una tienda de ropa. Y así fue, así fue. Entonces, pero eso no era raro porque había mucha gente que lo hacía, era ya normal, ¿sí? Alrededor siempre veía eso. Por cierto, ahí conocí a un gran amigo mío que hacía fiestas cada rato, promovía, mejor dicho, yo le decía que promovía hasta la mamá, o sea, promovía todo. Entonces, lo que te quiero aquí asociar es que ya cuando ves en una sociedad que hay gente con diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de vestir y demás, pues tú ya dices, ve, o sea, no pasa nada, no pasa nada, no te genera tanta cosa. Mm, pero sin embargo, había algo que internamente todavía me faltaba, me pasaba, y era que yo no quería desencajar socialmente. Y era, a veces yo no quería ir a fiestas e iba, a veces yo no quería seguir estudiando y seguía estudiando. Entonces, aquí es donde yo digo que a veces que no queremos, o sea, cuando nos critican, nos cuestionan, eso es a veces por nuestro bien, ¿no? O sea, porque esas personas quieren lo mejor para nosotros, no desconocen otra cosa, desconocen algo mejor para nosotros. Entonces, sencillamente quieren que tú te vayas, como dicen por ahí, por la sombrita, ¿sí? Por la sombra. Entonces, te la pasas en un tema mental y es, pucha, ¿qué hago? ¿Hago cosas para encajar? O porque, ay, qué bacano encajar con la gente, pero después decir, uy, no, pero qué pereza ser tan igual. Por cierto, yo veía camisetas, había veces, un par de veces me compré camisetas en una tienda, por ejemplo, en Zara, que estaba de moda en ese momento en la universidad, y cuando yo veía a alguien con mi misma camiseta, yo me la iba a cambiar porque no quería ser igual a esa persona. Entonces, también es raro, es como que tienes unos sentimientos encontrados, pero eso no se lo contás a nadie, no tenía un podcast ni tenía tan claro que quería era hablar en público. Entonces, lo que me fui dando cuenta es que yo iba construyendo una versión mía, ¿no? Una versión mía. O más bien,
tenía dos opciones, o construir una versión mía o construir una versión que es para ser aceptada en la sociedad. Y te soy la verdad, te digo la verdad, en algunos momentos con algunas personas tenía una versión mucho más auténtica y en otros era una versión mucho más con máscaras. ¿Por qué? Porque era simplemente para encajar. Y, y así fue, pasó. Yo no me di cuenta de eso, ¿sí? Simplemente cuando salgo de la universidad. Por cierto, imagínense, unos profesores me decían, como a usted no le gusta hablar usted tiene muchos problemas para hablar en público. Por favor, se tiene que hacer una materia de cómo hablar en público, porque si no, usted así, aquí no se gradúa, así con esa pena que le da para hablar en público. Me encantaría hoy hablar con esa teacher, a decirle que hoy me dedico a esto, por cierto. Porque claro, literalmente ella me decía que yo era terrible para hablar en público y de verdad es que me daba mucha pena, me daba muchísima pena. Pero claro, me daba más pena, era porque yo estaba pensando en que me criticaran, en que me juzgaran, en lo que dijeran de mí. Sí, uy, ese Moray, guau, 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 el hazme reír, eso me generaba mucho peso mental, ¿ya? Entonces, lo que, lo que entendí después fue que cuando me fui a trabajar a Bogotá, llega un momento espectacular en mi vida porque aparece una oportunidad de negocio de network marketing, de redes de mercadeo, multinivel, como lo quieran llamar. Y cuando me regala mi primer libro de Padre Rico, Padre Pobre, por cierto, no me lo leí, me vi el resumen muchas veces, me escuché el audiolibro muchas veces y yo no podía creer lo que estaba escuchando. Yo decía, ¿qué es esta vaina? O sea, ¿qué es esta vaina? Y ahí se me anclé algo en mi vida y es miedo a ser normal. Porque yo dije, yo no quiero tener una mentalidad de pobre, yo no quiero ser normal. En ese momento estaba Juan Diego Gómez con Juan Diego Gómez, un orador colombiano, estaba escuchando a Deepak Chopra, escuchaba a Jürgen Klarik, que hablaba de la educación y yo decía, pucha, yo no quiero ser eso. Sí, entonces yo empecé a hacer todo lo posible para no ser, digamos, tan normal. Yo dije, no, está bien ser raro. Y ahí fue que empecé a abrazar el raro, o sea, el raro que hoy siento que gracias, antes decía, antes yo decía, pero raro, ahora soy y raro, o sea, está bien, o sea, me siento bien, me siento cómodo, me encanta, sí, me encanta porque al final cuando hablo de lo raro, hablo de que hoy me siento auténtico, o sea, soy libre con mi versión, ¿sí? Me siento libre de ser quien soy y cada vez me libero más, ¿sí? De esas máscaras que puse en algunos momentos. Hay personas que hoy me pueden ver y me dicen, es que no te reconozco. Claro, porque ellos reconocían era mi máscara, mi personaje, reconocían ese personaje que yo había creado, no el que soy hoy. El que soy hoy, claro, quizás es un personaje también, pero te puedo asegurar que es bajo mi autenticidad, sobre mi libertad, sobre mi decisión, sobre la responsabilidad y la conciencia que estoy eligiendo hoy. Hoy, por cierto, elijo cuando hablo de una vida extraordinaria, porque la gente me dice, ay, ¿cómo le enseñas a la gente a tener una vida extraordinaria? Yo digo, para mí tener una vida extraordinaria es sencillo, es vivir en esa conciencia de decisión, o sea, empezar a pensar que estás tomando decisiones conscientes. Segundo, o más bien primero, vivir, o sea, vivir. Tercero, es aprender a hackear tus pensamientos, a tener conciencia de lo que decís, de lo que pensás y de lo que escuchás, porque ahí va a empezar a crear esa realidad en tu vida, ¿sí? Y yo lo empecé a hacer. Después de que me leí el libro Los secretos de la mente millonaria, yo desde ahí también decidí que yo iba a poner mucho cuidado con lo que pensaba, decía y escuchaba. Parece curioso, pero en el histórico de lo que te estoy contando, algunas veces cuando tomé una decisión, fui muy contundente, ¿sí? Por ejemplo, en ese sentido, cuando decidí estudiar y sacar todo adelante, tomé la decisión y lo hice.
Cuando decidí entrar a un equipo de fútbol, dije, estuve un año sin jugar porque no me metían, las otras eran muy buenos. Yo tomé la decisión de que iba a jugar y me volví muy bueno. Me tomó un año y estuve ahí, ¿sí? Decidí subir un promedio porque el segundo semestre me lo tiré por completo. Tuve un promedio casi de 2.5 y terminé con un promedio de 4.1 porque cuando perdí ese semestre tomé una decisión y la decisión es que yo voy a subir mi promedio y dejarlo en 4 y así fue. Entonces, te cuento eso porque claro, a veces la gente me dice, bueno, ¿cómo haces vos para tomar una decisión? Y yo digo, marica, la verdad, me encantaría decirte el ABC, pero está muy en mi ADN que cuando tomo una decisión, voy y lo hago, ¿sí? O sea, está muy en mi ADN, claro, porque también no está solo en mi ADN, es que ha estado en mi ADN porque lo he practicado muchas veces, o sea, lo he hecho muchas veces he tomado, por ejemplo, en algún momento de mi vida me gustó el cigarrillo. Y un día me levanté y dije, ya no más. O sea, no hice ninguna terapia, ni hice constelación, ni me puse a brincar al frente del espejo, nada de esas huevonadas. Simplemente dije, mañana no fumo y ya. Y así fue. ¿Sí? Entonces, ha, ha sido, ha sido una constante, ¿sí? Ha sido una constante de, de hackear mi mente, mis pensamientos. Otra cosa es, hoy lo entiendo desde el desarrollo personal, desde lo que hago, pero también siempre he buscado crear y potencializar y diseñar mi vida. Yo creo que todos los seres humanos lo hacemos, solo que a veces no nos damos cuenta del poder que tenemos. Siempre lo hemos hecho, siempre. Las personas dicen, quiero cambiar de trabajo y cambian de trabajo. Quiero comprar coche y compran coche. Quiero comprar un apartamento y compran apartamento. Yo creo que el problema no es que la gente no crea que no es manifestadora. Lo que creo es que a veces sueñan muy pequeño. Entonces, cuando soñamos en pequeño, pues construyen esos sueños pequeños, que realmente para cada uno son grandes sueños. Simplemente lo que yo le agregaría es, ¿por qué no le subes un poco más de potencia a esos sueños? ¿Sí? Porque al final la construcción de los sueños son escalables. Entonces está bien eso que estás logrando, pero puedes ir por más. No deberías conformarte o podrías ir por más porque tienes la capacidad de ir más. Entonces, también aprendí eso. Aprendí y abracé el equivocarme. La equivocación, y eso de verdad se lo debo mucho al deporte, porque en el deporte, en el fútbol, todo el tiempo te equivocas jugando, o sea, tenés que aprender a equivocarte y salir rápido del error, rápido, rápido. Por cierto, hoy se los comparto, hoy tenía una mamera de grabar, y no porque no me guste grabar, sino porque estaba en esos días, como aprendí hace poco, esos días neutros, los días neutros, que realmente son días neutros de mierda. O sea, los días son neutros, pero hay días que son muy bacanos para vos, pero hay días que de verdad te saben hartos. Y vos decís, fue pucha, como que no te hallas, tenés algo que resolver y vos decís, bueno, pero ¿qué será? Pero bueno, al final abrazo esa incertidumbre, abrazo eso y digo, ok, al final sé que es parte del proceso, es parte del proceso, porque entiendo que mi mejor versión está fuera de mi zona cómoda, ¿sí? Em, no es tenerle miedo al cambio, al final en el cambio vienen muchas bendiciones, muchísimas bendiciones, bendiciones muy bonitas. Entonces, así fue, donde fui construyendo esa versión, digamos, mía extraordinaria, porque al final, volviendo al tema de, bueno, ¿cómo construir esa versión extraordinaria? Con esas cosas, es vivir, aprender a vivir, o sea, vive tu vida, ¿sí? No trabajes, solo tu vida no debería ser trabajar, tu vida debería ser vivir. Y en eso trabajas, ¿sí? Ahora, vivir en conciencia de tus pensamientos, responsable de tu vida, no estar culpando a nadie, ni el victimismo. Eso es parte, por ejemplo, del coaching de PNL o coaching ontológico. Es el primero que te enseñan. Y es, hay personas que son víctimas y otras que son responsables. Todos hemos sido víctimas en algún momento y hemos echado la culpa a alguien, pero cuando ya lo aprendes, es aprender a jugar en siempre ser responsable. Y eso te genera una energía totalmente diferente. Tercero, aprender a crear, mejorar, potencializar, diseñar tu vida.
Cuarto, abrazar el equivocarse. Y último, pues abrazar la, lo que es eso supuestamente sentirse raro. Yo creo que muchas personas nos hemos sentido raros en algún momento, ¿sí? Y no está mal, no está mal. La verdad creo que está súper bien. Sí, está súper, súper bien. Entonces, te cuento que hubo algo en su momento, en el 2012, 2013, empecé a aprender, crecer como persona, libros, seminarios y demás, y empezó a volarme la cabeza porque te metes, fue pucha, yo decía que me parecía que me metiera una licuadora a la cabeza, ¿sí? Despelucan lo que son tus creencias, tus paradigmas, tus pensamientos, lo que te han dicho tus papás, lo que te ha dicho la sociedad, lo que te han dicho profesores, lo que te han dicho tus jefes, lo que te ha dicho un montón de cosas, eso se te mete a la cabeza un montón de información y vos decís, jue madre, ¿y ahora yo qué hago con eso? ¿Sí me entendés? Y eso se vuelve algo muy, eh, muy incómodo porque vos no sabes para dónde coger, ¿sí? Vos no sabes para dónde coger en ese momento. Entonces, cuando pasó todo eso, a mí me sirvió mucho me sirvió mucho el centrarme, más bien como entender algunas cosas y te las quiero compartir muy rápido. Lo primero es entender que debía cuidar mi tiempo y estirar mi vida lo que más pudiera, ¿sí? Y a eso, ¿qué lo llamo yo? Y es aprovechar mi tiempo, saber que hay algo que la libertad financiera, digámoslo así también, o la libertad en la vida es el tiempo. O sea, el tiempo que tú puedas disfrutar, el tiempo, o sea, el tiempo para mí es el rey de las personas, ¿sí? Y yo empecé a ser más consciente de eso, de mi tiempo, ¿sí? De disfrutar, por cierto. Y estirar tu vida era cuidar tu salud, o sea, cuidar tu bienestar en tanto mental, emocional, físico, ¿sí? Porque claro, una cosa es, imagínate, yo podría llegar a ser tan extremo que yo decía, no, pues no, trabajo un montón, disfruto mi día al máximo, duermo 2, 3 horas, pues no, pero así no voy a estirar mi vida porque prácticamente en menos de 20 años, pues estaré muy, eh, aceleraré mi tema de envejecimiento, ¿sí? Porque no estoy durmiendo, no me estoy mejorando día a día. Entonces, es, fue importante para mí ahí cuestionar el éxito que me vendía la sociedad, ¿sí? Y te lo comparto para que vayas reflexionando sobre esto. Es reflexiona, cuestiona, a mí no me lo creas, cuestiona el éxito que te han vendido, porque no sé cuál sea el éxito que te hayan vendido a ti, no tengo ni idea. Cada uno le han vendido un éxito por su familia, por sus papás, por su entorno. Entonces, cuestiona el éxito que te han mostrado a ti. Sí, por cierto, había un éxito que yo había visto, era que el éxito era que a los 60 años tú fueras libre porque tenías una pensión. Y esa historia a mí no me gustó. Entonces yo dije, yo no quiero ser eso. Para mí eso era lo normal. Entonces yo dije, no, eso yo no lo quiero ser. Entonces empecé a cambiarlo. Otra cosa que empecé a hacer segundo, porque yo lo llamaba principios de miedo a ser normal. El primer principio es cuidar tu tiempo y estirar tu vida. El segundo era aceptar tu hoy, tu actuar de hoy y tu realidad. Eso para mí fue importante porque empezar a ver los obstáculos como una bendición, ¿sí? Yo empecé a ver los obstáculos como una bendición, porque eso que estaba pasando hoy, a veces lo veía como una crisis, ¿sí? Yo decía, pues, esto que me está pasando, qué rabia, ¿sí? Obviamente entiendo que salía muy rápido esa frustración, pero cuando me dijeron eso la primera vez, que detrás de un obstáculo hay un gran aprendizaje y que si te está pasando eso en tu vida es por algo que debes aprender, algo que te quiere mostrar la vida o en lo que tú quieras, ahí yo dije, wow, tremendo. Entonces eso fue también entender ese punto. El tercer punto fue aprender a soñar en grande, ¿sí? Soñar en grande, porque por lo que mismo que te estaba diciendo ahora, porque todo el mundo sueña y va por sus sueños, va por sus metas, pero ¿qué tal si soñamos más en grande, no conformarnos? Hay personas que literalmente se conforman porque piensan que no puede haber más allá afuera en su vida, porque creen que ese ingreso, o sea, limitan
limitan sus sueños a su ingreso. Y después, cuando te das cuenta, solo es ver diferentes puntos de vista, diferentes historias que te inspiren, porque eso fue lo que me pasó a mí. Empecé a conocer historias, conocer un amigo que a las 10:30 de la mañana estaba yendo al gimnasio, sacando a su perro al mediodía y yo estaba yendo a trabajar. Entonces yo decía, ese tipo de cosas me empezó a abrir la mente, ¿sí? Me empecé a rodear con ese tipo de personas que a las 2 de la tarde me estaban diciendo, ve, llegate al restaurante, vamos a este hotel. Y yo decía, pero esta gente no trabaja, ¿o qué raco hacen? O sea, tomaban vacaciones cada 3 meses y iban a hoteles de lujo. Y yo decía, a mí me toca decirle a mi jefe que esas días no me las paguen, no me los paguen. Por cierto, es una época súper bonita porque yo al año viajaba 3, 4 veces a hoteles espectaculares y me encanta recordarlo porque recuerdo que eso amplió mi mente. Mi mente se amplió un montón y más se reforzaba el tema de que, pucha, qué felicidad que no soy normal, ¿sí? Porque me estaba saliendo de esas creencias colectivas. Entonces, no limitarse, sino soñar en grande. Y cuarto, entender el proceso de cada quien. O sea, cada quien tiene un proceso. Y esto yo lo entendí como si tuviera un tablero, te lo explicaría súper fácil. Y es, haz de cuenta que es una gráfica, una línea del tiempo donde está el cero, el uno y el -1. Tú tienes que entender en qué punto tú llegas a ese momento de aha moment, de despertarte, de darte cuenta que hay algo más allá de lo que estás haciendo. Es decir, cuando paras de caminar, respiras y te dices, yo puedo diseñar mi vida, yo puedo cambiar, yo puedo mejorar. Madre, no sabía que podía hacer tantas cosas y como que llega ese aha moment, pero también tienes que entender que, estás en un momento que, por ejemplo, en mi momento, yo no leía, ¿sí? No tenía, pues no me había desarrollado, yo no había leído muchas cosas de la historia que la gente estudia, ¿sí? Yo estaba súper peleado con el tema de la iglesia, yo no entendía nada porque yo sesgaba muchas cosas que me decían mis profesores, yo solo veía temas de financieros y solo para cumplir, para ganar. Me volví muy bueno en eso porque no tenía otra intención. Entonces, ahí yo entendí que yo venía con unas habilidades, con un pasado, con unas vivencias, con un sistema y con unas creencias. Entonces yo dije, lo primero que tengo que entender es que yo no estoy en el punto cero, ni en el punto uno, ni en el punto 2. Yo estoy como en el -10. Entonces, hay un proceso, entonces debo aprender, debo entender que cuando me he propuesto cosas lo logro, pero también debo entender que las cosas que quiero debo ser juicioso y estudiarlas, porque hay personas que les explican algo y las entiende de una. Yo no era así. Entonces, fue algo que también fui practicando con el tiempo, lo fui mejorando y hoy en día, pues tengo una habilidad, digamos, que desperté una habilidad que quizás estaba en mi ADN, sí, porque al final yo creo que todos las tenemos, simplemente es como activarlas, son como botones, son como botoncitos que vamos activando. Y algo que yo maté, y te lo comparto a ti que estás escuchando, yo maté algo en ese momento cuando entendí que todos teníamos un proceso y veníamos en un punto. Yo maté algo y era el hubiera y el intentaré. Yo maté eso, ¿sí? Yo lo maté y decidí quitarlos de mi diccionario, ¿no? Porque eran cosas, es que si hubiera entrado a ese negocio hace 2 años, lo hubiera hecho. No, no lo hiciste, no lo hice en ese momento, por eso lo voy a hacer ahora. ¿Sí? Entonces empecé a actuar con responsabilidad sin entender mucho de lo que después aprendí en el coaching, ¿no? Pero en ese momento, intuitivamente, estaba aplicándome, coachándome yo mismo, ¿sí me entendés? Entonces, al final me di cuenta que darme cuenta en qué punto estaba era súper incómodo para mí. Sí, la incomodidad en ese momento me ayudó para crecer. Y hubo un mentor que me dijo alguna frase, me dijo, nadie se hace grande evitando la incomodidad. Uf, y esa frase a mí me marcó, porque yo dije, nadie se hace grande evitando la incomodidad. Es decir, yo quiero ser súper grande, ir por el éxito financiero, la libertad financiera, pero no me quiero incomodar, quiero ir así, sin hacer nada. Y al final te tengo
me tengo que salir ¿de dónde? De mis creencias, tengo que esforzarme por aprender cosas, o sea, debía hacer cosas porque me dijo, mira, yo cuando llegué, a mí me llegó cierta información y a mí me fue bien un negocio, él me decía, a mí me fue bien este negocio porque yo ya venía con una experiencia, con unas horas de vuelo, vos estás llegando aquí prácticamente, marica, leyéndote 100 años de soledad. Entonces, es importante que lo entendas y saber que vos tenés una habilidad y es que vos lo que te propones lo logras. Y así fue. ¿Sí? Entonces la incomodidad realmente es poderosa. Y por último, el último punto, que es como después cambia el podcast y mira que apenas hoy lo estoy entendiendo. Y es que el podcast, yo después lo llamé Tu Grandeza. Y cuando di esta capacitación que se llamaba Miedo a ser normal, la di porque la di mucho tiempo en mis entrenamientos. El quinto punto era, el quinto principio de miedo a ser normal era, eres grandeza, eres gigante, eres un gigante. Y yo no me acordaba, hoy revisando los apuntes fue que me di cuenta. Imagínate, el último punto y mi último principio es que todo va a estar bien, ¿sí? Todos tus talentos van a prevalecer cuando quitas las máscaras, cuando quitas tantos deber ser, cuando te soltás, cuando te mostrás como sos, ¿sí? Cuando encontrás que sos un ser infinito. De todo eso yo lo decía en el 2014, imagínate. Yo, claro, estaba muy arraigado yo en ese momento al tema de ser normal y no, y cuando me llegó la certeza de cambiar el nombre a Tu Grandeza, fue porque sentí que debía soltar eso, porque dije, de verdad es que me siento bien siendo yo, no soy raro. Bueno, sí, lo quieren decir raro, lo que sea, soy un loco, igual los locos somos los que cambiamos el mundo, todo eso lo han dicho miles de personas. Sin embargo, yo dije, mira, yo me siento cómodo siendo yo. Y todas las personas tenemos derecho a activar nuestra grandeza, a activar nuestra magia. Entonces, así fue, ese fue el recorrido literalmente que he pasado y te quería compartir esto, que por cierto salió un podcast súper largo, pero lo quería hacer con ese objetivo, quería dejarlo hoy en 2025, quería dejarlo expresado porque claro, hoy lo veo desde un punto de vista totalmente diferente, de otra conciencia, de otras experiencias, y recordando, abrazando en esos días neutros que no son tan chéveres, recordando todo lo que he hecho, bendiciendo todo lo que ha pasado en mi vida, y eso que no les conté nada de lo que pasó en Londres, eso es otra historia, porque ese creo que va a ser el próximo capítulo, y es honrar, yo honré lo que habían hecho mis papás, de sacarme adelante, y yo me fui a Londres a vivir una experiencia totalmente diferente y nueva para mí y vivir cosas espectaculares que me hicieron crecer. Y ese va a ser el próximo podcast. Y después se los comparto. Eso fue justo cuando me iba a graduar de la universidad. Em, y bueno, se los quiero compartir. Recuerden, recuerden, recuerden que se puede construir esa vida extraordinaria. Esa vida extraordinaria, tampoco crean que es algo tan lejos. O sea, una vida extraordinaria es una vida que está por encima de lo que normalmente estás pensando. O sea, puedes algo más. Si está bien, puede estar mejor. Y si está mejor, puede estar mucho mejor. Y así sucesivamente. Y eso te va a generar una gasolina. Porque la imaginación, para mí, el ser humano tiene un superpoder y es imaginar, soñar. Es impresionante. Si hoy terminas esto y piensas, quédate un minuto ahí en silencio soñando en algo. Quédate un 30 segundos soñando en algo, así sea en algo de comida, en un sitio, o ir a un cine, o ir a una playa, montarte en un coche que te gusta, estar con tu pareja en un sitio que te encanta, o tener un perrito, estar abrazándolo. Si tú cierras los ojos y ves eso, tu mente tiene esa capacidad de soñar, de imaginar, de visualizar y la energía te va a cambiar un montón.
Entonces, hoy lo quería recordar, por eso era un bonito día para hacer este podcast. Y bueno, gracias a todos los que se conectan, gracias a todos los que comparten. Si sabes que si te gusta esto, dale like, comparte. Y bueno, espero tus comentarios por redes sociales. Te mando un fuerte abrazo, los amo. Chao, chao.